Buenos días, venga, vamos a empezar. Vamos a recordar un poco lo que hicimos el otro día, ¿vale? Que hablamos de trabajo y salud, hablamos de normativa y organismos que se encargan de gestionar todo este tema, la OIT, la OISHA, el INST. También hablamos de derechos y obligaciones que tienen los trabajadores y los empresarios en el ámbito laboral, ¿os acordáis? Sí. Y de riesgos laborales en la empresa. Vimos los riesgos que existen, los factores que los provocan, tipos de riesgo, la clasificación que hacemos, ¿sí? Vale, hoy nos vamos a dedicar a trabajar la prevención y la protección en el entorno laboral, ¿vale? Prevención de riesgos laborales, para que en los próximos días nos podamos centrar pues, en la gestión y la organización de dicha prevención, ¿vale? A ver, para empezar, ¿qué sabemos de la prevención? ¿Alguien sabe algo de la prevención de riesgos laborales? ¿No? ¿Nos viene nada? A ver, la prevención es el conjunto de medidas adoptadas en todas las fases de la actividad de una empresa con la finalidad de evitar y minimizar los riesgos derivados del trabajo, ¿vale? Todas aquellas decisiones o acciones que se orientan a evitar los riesgos. Perdonad. Bueno, pues ahora en este apartado nos vamos a centrar en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos, donde se impone al empresario la obligación de proteger a los trabajadores frente a cualquier riesgo laboral, garantizando la seguridad y la salud mediante la aplicación de las medidas preventivas y las medidas de protección. Por lo cual tenemos que saber las dos definiciones principales de esta parte, que serían medidas de prevención, que se trata de eliminar o minimizar los riesgos en su origen para evitar que se produzcan daños. Por ejemplo, en una empresa donde tengan una maquinaria muy ruidosa, pues una medida de prevención sería cambiar. Material de prohibición y lucha contra incendios. Las salas Muy bien, chicos. Perfecto. La siguiente. Tratan de eliminar y minimizar los riesgos. estarían las señales según su forma, que estarían las triangulares, que aquí estarían. Buenos días, venga, vamos a empezar. Vamos a recordar un poco lo que hicimos el otro día, ¿vale? Que hablamos de trabajo y salud, hablamos de normativa y organismos que se encargan de gestionar todo este tema, la OIT, la OISHA, el INST. También hablamos de derechos y obligaciones que tienen los trabajadores y los empresarios en el ámbito laboral, ¿os acordáis? Sí. Y de riesgos laborales en la empresa. Vimos los riesgos que existen, los factores que los provocan, tipos de riesgo, la clasificación que hacemos, ¿sí? Vale, hoy nos vamos a dedicar a trabajar la prevención y la protección en el entorno laboral, ¿vale? Prevención de riesgos laborales, para que en los próximos días nos podamos centrar pues, en la gestión y la organización de dicha prevención, ¿vale? A ver, para empezar, ¿qué sabemos de la prevención? ¿Alguien sabe algo de la prevención de riesgos laborales? ¿No? ¿Nos viene nada? A ver, la prevención es el conjunto de medidas adoptadas en todas las fases de la actividad de una empresa con la finalidad de evitar y minimizar los riesgos derivados del trabajo, ¿vale? Todas aquellas decisiones o acciones que se orientan a evitar los riesgos. Perdonad. Bueno, pues ahora en este apartado nos vamos a centrar en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos, donde se impone al empresario la obligación de proteger a los trabajadores frente a cualquier riesgo laboral, garantizando la seguridad y la salud mediante la aplicación de las medidas preventivas y las medidas de protección. Por lo cual tenemos que saber las dos definiciones principales de esta parte, que serían medidas de prevención, que se trata de eliminar o minimizar los riesgos en su origen para evitar que se produzcan daños. Por ejemplo, en una empresa donde tengan una maquinaria muy ruidosa, pues una medida de prevención sería cambiar esas máquinas por otras que sean más silenciosas para evitar o eliminar el riesgo de lesión auditiva. Y por otro lado estaría el término a destacar, que es el de medidas de protección, que tratan de evitar o reducir los daños. Pues otro ejemplo en este caso sería en una empresa de construcción llevar siempre puesto el casco y los EPIs que nos hayan facilitado.
Bien, vamos, continuando, vamos a recordar que hemos dicho que son las medidas de prevención. ¿Qué es una prevención? ¿Se acuerdan? Que a iniciar la clase lo hemos hablado. Bien, es eliminar o disminuir los riesgos en su origen. Vale, para esto, esta medida de prevención viene recogida en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el que establece unos principios básicos de la acción preventiva. ¿Y cuáles son estos principios básicos? Encontramos 9, y entre ellos tenemos evitar los riesgos, evaluar los riesgos, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, bien sea de manera individual o de forma colectiva, incorporar la evolución técnica, sustituir lo peligroso, planificar la prevención, adoptar las medidas de protecciones colectivas y dar instrucciones al trabajador. Todo esto se consigue poniendo en práctica unas técnicas preventivas básicas, que son 5. ¿Y cuáles son ellas? La seguridad en el trabajo, higiene en el trabajo, la ergonomía, la psicosociología y la medicina laboral. Y ahora vamos a comenzar a explicar un poco cada una de ellas. ¿Vale, chicos? Yo voy a hablar sobre las técnicas preventivas básicas, donde destaca la seguridad en el trabajo, que se refiere a las prácticas que previenen accidentes y enfermedades relacionadas con el empleo. La higiene en el trabajo, que es el conjunto de medidas orientadas a disminuir de forma notable la posibilidad de sufrir un accidente laboral, donde tendremos que analizar el ambiente, identificación de los contaminantes, comprobar los valores detectados y, sobre todo, corregir estos valores. Después pasaremos a la ergonomía, que es la disciplina que estudia la relación entre el puesto de trabajo y la persona que lo realiza, con el objetivo de prevenir los riesgos. Sobre todo, habría que adaptar el lugar de trabajo para que las personas no sufran daños. Y la psicosociología, que ayuda a las empresas a cuidar de la salud mental de su equipo. Después pasaremos a la medicina laboral, que se ocupa de los efectos que tiene la actividad laboral en la salud. Será preventiva, reparadora y rehabilitadora. Yo os voy a explicar las técnicas de protección. No sé si os acordáis hace unos años que íbamos con la mascarilla, los guantes, con el COVID. Pues todo esto se llama EPI. EPI, que quiere decir Equipo de Protección Individual. Y las hay tanto de colectivas como individuales. Las colectivas son cualquier equipo destinado a eliminar o minimizar las consecuencias, y eso acarrea obligaciones tanto para el empresario como para el trabajador. Las EPI, por otro lado, son los equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar tanto la seguridad como la salud de ellos, ¿vale? Tienen que ser eficaces, inocuos y ergonómicos. Perfecto. Para ir finalizando con la sesión, os voy a explicar un poquito lo que serían las señales de seguridad, que básicamente serían la señalización que se utiliza en las empresas y en los lugares de trabajo, y sería una técnica de seguridad complementaria. Las señales se pueden dividir según color o forma, y según color estarían las de color rojo, que señalan prohibición, material de prohibición y lucha contra incendios. Las de azul serían de obligación, las de amarillo riesgo de peligro y las de verde información de emergencia. Luego, por otra parte, estarían las señales según su forma, que estarían las triangulares, que aquí estarían las, por ejemplo, las de peligro de caída o riesgo eléctrico, que advierten de un peligro. Por otra parte, estarían las redondas, que prohíben, aquí por ejemplo prohíben fumar. O las cuadradas, que estarían las de información, por ejemplo, la salida de emergencia, o las de advertencia, las extintores, los pulsadores de alarma y las mangueras. Vamos a poner, chicos, vamos a poner en práctica o vamos a mirar a ver qué hemos aprendido el día de hoy, ¿vale? Vamos a hacer un trivial con el Geniali. Dice, las medidas de prevención, ¿qué son? ¿Qué buscan? ¿Qué tratan? ¿Cuál de estas opciones es la correcta? A ver. Muy bien, chicos. Perfecto. La siguiente. Tratan de eliminar y minimizar los riesgos. Las técnicas de prevención básicas son seguridad en el trabajo, psicosociología, ergonomía. ¿Y cuál es la siguiente? A ver.
Muy bien, perfecto. Vamos a la tercera pregunta. El burnout es un riesgo que hay que prevenir con técnicas de seguridad en el trabajo. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, perfecto, chicos. Vamos por la cuarta pregunta. Indica qué señal se corresponde a peligro de riesgo eléctrico. ¿Eh? Genial, genial. Están todos puestos, ¿eh? Perfecto. Las técnicas de protección pueden ser individuales, colectivas o ambas son correctas. Ambas son correctas. Maravilloso. A ver, y vamos a por la última, si lo conseguimos. ¿Qué acción no tiene que ver con la técnica preventiva de ergonomía? ¿Cuál de estas? Fantástico, chicos. Bien, un aplauso. Venga, mañana más y mejor.